¿Algún día el lenguaje inclusivo se establecerá como norma? Para responder esta pregunta, simplemente hagamos una analogía. Imaginemos que el día de mañana una comunidad de personas o un grupo de personas utiliza para comunicarse entre ellos una modificación del idioma español. Por ejemplo, ellos usan la expresión ese después de una oración o después de decir ciertas palabras como ¿qué tranza ese? Ya te las sábanas ese. Y también utilizan palabras que no existen en el diccionario como Holmes. Por ejemplo, hey Holmes, ¿qué tranza Holmes? Llamémosle a esta comunidad o a este grupo de personas los cholos. Ahora, tú serías un completo imbécil si vas y les dices a los cholos, ustedes no pueden hablar así. Esas palabras no existen en el diccionario o en la Real Academia de la Lengua. Y serías un completo imbécil si hicieras eso, porque cada quien es libre de hablar como se le dé la gana y usando palabras o formas propias de su grupo social que se inventan códigos para comunicarse entre ellos. Por eso, aunque hablemos español, en otros países usan palabras que nosotros, los de otro país, no utilizamos, como boludo, choto en Argentina, la wea, po en Chile, mae en Costa Rica, el güey o el chale en México, etc. Y obvio, no vamos a decir que las personas de otros países hablan mal o que no deberían utilizar sus modismos o regionalismos porque está mal según el diccionario o la Real Academia de la Lengua. Entonces, si uno se comunica mejor usando palabras o expresiones que no aparezcan en el diccionario o estén mal empleadas según la Real Academia, pues eso no importa, porque las vamos a utilizar de todos modos, ya que se utilizan para algo, ya sea facilitar la comunicación o ya sea como un distintivo entre un grupo de personas, como por ejemplo las personas que pertenecen a una nacionalidad o las que pertenecen a una comunidad ideológica. Entonces, la finalidad del lenguaje es la comunicación, no si está bien o mal empleado. Resulta pues estúpido que yo les diga a los cholos o a los integrantes de una comunidad o a personas de otros países que tienen que hablar bien o tienen que hablar en conformidad con el diccionario, pero así como es estúpido que yo les diga cómo hablar, también es estúpido que ellos me digan a mí o nos digan a la mayoría, a quienes no formamos parte de su comunidad o grupo, cómo debemos hablar o qué palabras tenemos que utilizar. Respondiendo entonces a la pregunta de si el lenguaje inclusivo se establecerá como norma, la respuesta es, eso dependerá del uso del lenguaje de las personas en su cotidianidad. No si un grupo hace berrinche, lanza a los cuatro vientos gritos histéricos para que le llamen amigue o utilicen la etc. La única manera en la que el lenguaje, entre comillas, inclusivo, se establecerá como norma, entonces, es si la persona que te atiende en el mercado lo utiliza, si el taxista o el del Uber o el chofer lo utilizan, si el maestro o el director lo utiliza, si el policía o el tránsito lo utilizan, si el carnicero, el intendente o el campesino lo utilizan. Si tus tíos, tus abuelos, tus padres lo utilizan, en otras palabras, depende de la mayoría de las personas y de la cotidianidad de dichas personas. De lo contrario, solo serán palabras código o simplemente cambios de lenguaje que solo una minoría y entre ellos utilizarán, y nada más.